Yo creo que hay una relación entre lo que se planteó la sesión pasada y esta, ¿no? En la sesión pasada se jerarquizó más bien lo que era el grado extremo que había llegado el conflicto mundial. Y ahora nos referimos a las formas, cómo se da el conflicto a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿No? Y al hecho que me parece fundamental de que estamos en guerra aunque no sepamos, aunque nos hagamos los tontos, por así decir. No, estamos en guerra en el sentido que las agresiones que estamos recibiendo son por todos lados y duras, ¿no es cierto? Agresiones al trabajo, agresiones a la libertad, agresiones, sí, agresiones a una vida decente, que cada vez es más difícil ante el gran desarrollo de la corrupción, que además juega, voy a hablar un poquito sobre eso porque es muy importante. No, el problema de la corrupción no es solamente un problema de corruptos. Así como la corrupción está ligada al poder, este, la corrupción es mucho más que eso. El sistema de complicidades. El sistema de complicidades tiene que ver que cuando se es parte de cualquier organismo, de cualquier organización, eso crea una serie de lazos dentro de esa organización y de subordinación de los subalternos a los superiores, que pone en peligro a los subalternos de si no se suman o no avalan los actos que ven, pueden ser despedidos o incluso son policías asesinados. No todos los policías son corruptos, pero que hay una película brillante sobre esto, se llama Serpico, ¿no? De un policía decente, que por el hecho de ser decente, sufría represiones duras, amenazas de muerte, no porque él denunciara nada, simplemente porque tenía que ser corrupto, ¿no es cierto?, porque era peligroso para ellos que no lo fuera. Entonces, esa corrupción dominante en el mundo actual hace que muchos sectores decentes se vean obligados por lo menos a callarse la boca de lo que ven, porque tienen no solamente ser despedidos, las bromas hirientes que reciben de sus compañeros. Por ejemplo, pasa esto mucho en relación a la problemática actual. Hay una gran reacción mundial de las mujeres contra la violencia de género bajo distintas formas. Digamos, y eso genera reacciones, teóricamente todos están de acuerdo, pero ¿qué pasa? Hay una resistencia de los beneficiarios de esta situación. Beneficiarios por mil cosas. Los jefes de las oficinas públicas en general consideran tener algo así con derecho de pernada sobre sus secretarias, cosa que todo el mundo lo sabe. ¿No es cierto? No, está mal, evidentemente, totalmente mal. Pero pasa lo siguiente. Muchos, los que saben, si lo denuncian, lo echan. Y si van a reclamar ante qué autoridad, no le hacen caso. Como pasa con las mujeres violadas. Y lo que cuento con las mujeres puede pasar con otra clase de gente. Pasa con los indigentes, pasa con los migrantes, pasa con todos los que son sometidos a abusos de poder. No, si denuncian, los pueden despedir. O lo más mínimo que le pueden hacer, burlas. Sos un pollerudo, todo esto, o sea, tiene que ver con la existencia de una sociedad patriarcal y machista. Esto. Que llega, eso no es solamente el lado activo, es el lado pasivo, que se reproduce a través del poder y de la cultura que esto genera. Eso pasa con las mujeres, pasa con los indígenas, pasa con todos los sectores, diríamos, discriminados de una u otra manera. Menciono el caso de las mujeres, porque, por ejemplo, si gana Trump en Estados Unidos, ¿por qué es? ¿Por qué es? ¿Es porque la clase obrera se movilizó más? No. Un sector de la clase obrera está dividida. La mayoría de la clase obrera creo que va a votar por Trump. Por Trump no, por Sanders. Pero un sector muy importante va a votar por Trump. Pero el poder, porque el poder los divide. Porque además, por otra razón,
por las contradicciones del mundo, porque Trump levanta frente... A ver, ¿qué significa la migración en masa? Es cierto que la migración de mexicanos, si bien favorece a la economía de Estados Unidos, le suministra trabajo más barato a Estados Unidos, que le permite mantener su tasa de ganancia, ¿no? Pagan lo mismo que significa exportar capital. O sea, hay una similitud entre el fenómeno migratorio y la subcontratación en el exterior. ¿Qué significa la subcontratación en el exterior? Significa, primero, pagar salarios más bajos. Por eso viene a México el capital americano, para pagar salarios más bajos, ¿no? Pero si mexicanos van adentro de Estados Unidos, se cumple lo mismo dentro de Estados Unidos. Por más que ganen, van a ganar más bajo que lo que le pagan a los estadounidenses. Entonces, eso lleva a una división objetiva de la clase obrera. Aquellos que se ven desplazados, ¿no es cierto? Y la gran masa de trabajo que no se ve desplazada, o que si se ve desplazada o corre el peligro, dice: yo lo voy a tratar de resolver capacitándome más. O sea, aquí juegan dos cosas: el principio de solidaridad de clase y el principio del autointerés coyuntural, más el mal llamado patriotismo. ¿Qué dice Trump? Ataca a la exportación de empleos de Estados Unidos al exterior, porque dice que eso reduce el empleo. Su ataque contra la globalización, en el fondo, él es un neoliberal, pero no es un globalizador. Él querría que el capital americano volviera a Estados Unidos, o por lo menos su discurso, porque eso llevaría a que habría más empleos en Estados Unidos. Y al mismo tiempo dice que si hay migración, va a haber más competidores contra los trabajadores americanos en una época en que no hay mucho empleo. Eso, con ese discurso, gana a un sector de la clase obrera. Entonces, hay una contraposición entre los migrantes, no de todas las categorías de trabajo, porque lo de menor calificación de trabajo, obviamente, no compiten mucho en Estados Unidos, porque los obreros americanos no quieren trabajar en los trabajos, digamos, menos calificados. Pero podrían automatizarse esos trabajos. Sale más barato que automatizarlos contratar, digamos, trabajadores extranjeros, ¿no? Entonces, no es cierto que desplacen a todos los trabajadores americanos, pero sí desplazan un sector. Y eso la propaganda lo amplía. Hay una contradicción objetiva, sea grande o sea más chica, como sea, entre lo que es la migración y el trabajo de los nativos de Estados Unidos, ¿no? Entonces lo usan tanto la exportación de empleo como la llegada de inmigrantes, lo usa Trump para dividir a la clase obrera estadounidense entre los que quieren y prefieren una política chauvinista de cerrarse y de dar trabajo solamente a los americanos, ¿no es cierto? Y no a los extranjeros, ¿no? Entonces, eso es básicamente Trump, un ataque, ¿no? Eso junto a otras cosas, ¿no es cierto? Porque con eso él defiende el capital de diversas maneras. Eso en realidad va contra los intereses del capital americano, tal cual es hoy día, contra la transnacional. Pero él busca compensar con otras cosas: no hacer gastos medioambientales, bajar los costos de inversión, digamos, invertir en armas para los enemigos de Estados Unidos, los que compiten con ellos, como Rusia o Rusia, China o Rusia, ¿no? Amenazarlos militarmente. O sea, busca darle vuelta a la cosa de tal manera de tratar de interpretar los intereses generales del capital, pero poniendo el acento, ¿no es cierto?, en defender el empleo americano, ¿no? Y lo que es América primero, recurriendo a métodos bárbaros, patriarcales, represivos, etc. Ahora, ¿eso qué genera? Curiosamente divide a la clase obrera americana,
pero genera una reacción muy amplia de otros sectores de la sociedad, que se suman a los obreros que se oponen a Trump, pero que tradicionalmente no eran parte de los movimientos progresistas o no se sumaban. Hay una movilización masiva de mujeres, de jóvenes, de científicos, de migrantes, o sea, de latinos, de negros, digamos, de artistas, diríamos, serios, ¿no? No, la división que hay en el cine, por ejemplo, que es muy clara, ¿no? Que defienden, yo diría que defienden los logros civilizatorios alcanzados por el mundo contra la barbarie que quiere imponer Trump. Y este fenómeno no es que no tenga que desaparezcan las clases sociales. Existen, sigue, en última instancia es un conflicto de clase, porque en última instancia no es el pueblo americano en el cual hay una gran mayoría de trabajadores y de gente explotada la que se suma, pero no bajo la forma anterior de organizaciones masivas a través de sindicatos. Por ejemplo, el Partido Demócrata anteriormente se basaba, sus fondos provenían de los sindicatos organizados. Eso fue el New Deal de Roosevelt. El New Deal de Roosevelt fue la base central de su gobierno, fue el acuerdo con la ALF-CIO, con la Central de Trabajadores, ¿no? que fue la base principal del gobierno digamos, en la época de Roosevelt, durante el New Deal. Ahora las cosas no son tan así. Incluso, bueno, por todas estas fuerzas nuevas que están emergiendo, ¿no? Como los migrantes, que conforman un frente mucho más amplio que lo que era el viejo frente laboral, diríamos, sindical, que era la principal oposición que tenía antes el gran capital, ¿no? Esta pluralidad de la resistencia es la misma pluralidad que se da en América Latina, que se da en Europa, donde también hay sectores obreros, digamos, que por su oposición a la migración. Voy a poner un ejemplo. El Frente Nacional Francés, que tal vez no es el más fuerte, pero es el más viejo, de la fuerza xenófoba nacionalista de derecha en Europa. Los distritos donde tienen más votos en París fueron los viejos baluartes del Partido Comunista. De hecho, probado electoral, o sea, donde más votos sacan ellos, fueron en viejos baluartes del Partido Comunista. Claro, gente vieja generalmente, no jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen el problema de que si pierden el trabajo, digamos, es muy difícil recuperarlo hoy día, gente decepcionada. Hay varias razones para explicar esto, pero lo cierto es que la vieja unidad que había logrado el Partido Comunista entre el mundo de trabajo en Francia ya no existe. Hay una división evidente. Eso no quiere decir, como el trabajo se ha precarizado por la subcontratación, hay muchas maneras de trabajo subordinado que no es el trabajo en fábrica o el trabajo en una empresa estable, ¿no es cierto? Hay otros movimientos que surgen, como el de las mujeres, como el de los jóvenes, como el de los migrantes, ¿no? Eso no significa que se debilite la gente que se opone al capital. Significa que se modifica en su composición. Es mucho más amplio. Frente a eso, ¿cuáles son los mecanismos de defensa de Estados Unidos? Yo diría que el primero y más principal es que la gente no vote. Por eso en Estados Unidos hay que inscribirse para votar. Solamente pueden votar los inscriptos y no votan más del 60%. Quedan afuera de votar una gran cantidad de gente que estaría de gente subalterna, diríamos, al capitalismo. Segundo, es meter organizaciones como estas, meter la religión. El gran trabajo, todo el Medio Oeste, está ganado por las organizaciones de evangélicos, estos de la teología de la prosperidad, que le hace creer a un pueblo ingenuo como el americano que si creen en Dios se van a hacer ricos. Y más, algunos se creen, esto es terrible, porque
no solamente como mentira, sino que la contraparte de esto es que el que no se hace rico, que es casi todos, se creen que se van a ir al infierno cuando se mueren. O sea que tienen muertes horribles, ¿no? La gente que cree en esto, no, yo digo una cosa, a ver, cuando yo, una de las críticas fundamentales, ya el aspecto humano, que le hago a la burguesía y a los sectores muy acomodados en general, es que tienden una concepción de la vida horrible. ¿Por qué? Hacer dinero, hacer dinero. Cuando llegan a viejos, todos sus hijos empiezan a pelear por herencia y quieren que se muera lo antes posible. ¿Hay cosa más horrible que eso? Yo creo que no. Es terrible. Pero imagínense lo terrible que es para un fanático religioso morirse sabiendo que se va a ir al infierno, porque no solo logra hacerse rico. Es tan horrible como lo otro. Entonces son formas monstruosas, ¿no? de vida, ¿no? ¿Qué más alejado de la felicidad humana puede ser que esas dos situaciones que yo planteé? Morirse sabiendo, viendo cómo sus hijos y todo su trabajo para su familia acumulada termina en que todos queriéndose que se muera y peleándose por el dinero, ¿no? O morirse sabiendo que se va a ir al infierno. Es terrible eso, pero eso es el sistema que vivimos hoy, ¿no? Entonces, no estamos solamente aquí ante un problema meramente economicista, de lucha por el ingreso, quién gana más, quién gana menos. Eso está en la base del conflicto social. Pero el conflicto social abarca mucho más cosas. No sé si me explico. No. Abarca la cultura, las concesiones de vida, ¿no es cierto? Las relaciones de solidaridad entre la gente. Abarca cosas como estas, ya que hablamos de los ricos. Por ejemplo, no solamente el morirse. Si un tipo hoy día, como está con la delincuencia y eso, sale a la calle, cualquiera de la familia va al súper, tiene que ir con un escuadrón de guaruras para que lo protejan. Porque si no le secuestran al hijo, le secuestran a la mujer o le secuestran. Entonces, su cabeza. Y segundo, no puede hacer relaciones. Tiene tal relaciones jodidas con su personal, despóticas, etcétera, que no puede sentirse a gusto salvo en su estrecho círculo de gente que lo rodea, porque es odiado por la gente. Es odiado por la gente. Vive atemorizado de que a su familia le pase cualquier cosa, ¿no? Y se muere como un perro. ¿No? Es esa una forma de vida aconsejable, ¿no? Yo creo que los cantos de sirena, digamos así, de la riqueza, ¿no? Como manera de ser feliz. Basta poner estos ejemplos como un nivel de vivir. Una cosa es vivir bien, sin explotar a nadie, ¿no es cierto? O a lo sumo, digamos, que sea secundario ese elemento, porque no estamos de blanco y negro, sino que lo que predomina. No se trata de que los marxistas le digan a un pequeño industrial que le explota a los trabajadores, ¿no es cierto? Puede ser que lo exploten de alguna manera, pero él también es explotado, ¿no es cierto? Y puede sumarse, y hay patrones y patrones. O sea, no se puede ser economicista en eso. No se puede olvidar que entre los burgueses, diríamos, sí, patrones, obviamente Engels fue uno, era de una familia de industriales y le permitió a Marx escribir su obra. Howen, el gran teórico del socialismo utópico, ¿no? Que le dejó su fábrica a los obreros, era un burgués, ¿no es cierto? Digamos, entre los feudales, los nobles, Tolstoy era noble, ¿no? Beneficiario, gran terrateniente, diríamos, ruso, y le dejó sus tierras a los campesinos. No sé si habrán visto la película sobre la vida de él, es muy interesante, ¿no es cierto? O sea, hay muchísimos casos. No es que individualmente
ser empresario muy rico significa ser un ser antisocial. Como generalidad, ¿no? Digo porque se puede serlo, invertir en causas positivas, ¿no es cierto?, de desarrollo social, pero la generalidad lleva a un tipo de vida y de valores sociales que se tratan de difundir de arriba hacia abajo a través de organizaciones clientelares, de la educación, etcétera, en la cual se enseñan, se divulgan valores antisociales, valores que llevan a que la gente se considere enemiga una de otra, competidora en todo, cuando todo lo que se ha construido de grande en el mundo a lo largo de la historia ha sido por la cooperación de la gente, ¿no? Entonces, aunque puedan tener algún éxito en algún momento, construir muchos puentes, hacer muchas fábricas, ¿no?, hacer invenciones y todo eso, a la larga no es eso lo que, lo que hace progresar a la humanidad. Lo que hace progresar a la humanidad es cuando la humanidad recoge, las crea primero, porque ellos no son los que crean las innovaciones. Es el trabajo de intelectuales, de industriales, ¿no es cierto?, de gente que cumple un papel productivo el que hace la innovación. Eso lo aprovechan. No, es cuando la sociedad recoge desde abajo esas aportaciones y las generaliza. Y eso es un salto hacia adelante de las fuerzas productivas y del progreso humano, ¿no? Entonces, ese es el problema, diríamos, de fondo. No, no, por esa razón, los esquemas clásicos del marxismo del siglo XIX sirven en lo esencial, en saber que hay clases sociales, que hay clases sociales explotadoras y explotadas, ¿no es cierto?, que hay un trabajo productivo en sentido de producción de valores de uso, ¿no?, y hay un trabajo especulativo, diríamos, que no aporta a la sociedad. Sabemos esas cosas, que existen las clases sociales y los sectores sociales, pero hoy se ha complicado mucho la cosa. La globalización ha mezclado mucho los tantos, por así decir, ¿no?, de aquí y de allá. Estuve mencionando algunos de esos elementos que causan confusión: la subcontratación, la migración, la, organizaciones clientelares como del tipo que menciono, ¿no es cierto?, que hacen que trabajadores, gente humilde, cumpla papeles funcionales al gran capital, ¿no? Y también hay gente que en cierta manera es explotadora, pero que cumpla por su oposición a las fuerzas principales, por padecer, por ejemplo, un pequeño industrial que quiere, en un lugar de provincia que es necesario, un emprendedor, digamos, pequeño emprendedor, que lo que quiere es, no está en contra del desarrollo de su región, ¿no es cierto?, ¿no? Claro, quiere ganar más dinero, toma trabajadores, se convierte en un pequeño explotador, pero no necesariamente quiere decir que deje de ser explotado por las altas cúpulas. La explotación no solamente es en la época del imperialismo, sobre todo, donde existe explotación de naciones, y más en la época de la globalización, donde existe una gobernanza mundial de las altas cúspides, del 1%, como dice, ¿cómo se llama?, Stiglitz o los distintos autores, una cúpula que explota en conjunto a sectores en los cuales pequeños explotadores también son explotados. No, eso genera un movimiento mucho más amplio y diverso, al mismo tiempo que algunos sectores del trabajo pasan a apoyar indirectamente al capital por las razones que explico. No, eso no niega para nada al marxismo, a las enseñanzas fundamentales. Dice que hay que complementarlo con otras cosas, que no basta con lo que escribió Marx en El Capital, que hay fenómenos nuevos, sin cuyo conocimiento es imposible entender
la dinámica del mundo. No sé si me explico. ¿No? Y eso no es una cuestión teórica. Basta ver. Basta ver país por país. ¿Quiénes son los que apoyan a Lula? ¿Son solamente los obreros? No. ¿Quién apoya a Evo Morales? ¿Son solamente los indígenas? No. ¿Quién apoya a los Kirchner en la Argentina? ¿Quién apoya y quién apoya a Sanders? ¿Y quién apoya a Podemos a Podemos, por ejemplo, en España? Surge como movimiento a partir de las ejecuciones hipotecarias en la época del gran boom hipotecario, cuando la baja de las tasas de interés permitió que gente, no la más pobre no pudo hacer eso, pero gente, diríamos, trabajadores relativamente acomodados, clase media pobre, pudo tener la posibilidad de tener casa. Y luego, sorpresivamente, le suben la tasa de interés del 1% al 8%. Esa gente se no puede pagar y queda en la calle. Eso pasó en México en 95, ¿no es cierto? Queda en la calle. ¿Ellos qué son? Obreros son. No son el sector más bajo de la clase obrera. Son un sector intermedio. Bueno, ese sector es el que hizo Podemos. Los chalecos amarillos de Francia. Los chalecos amarillos de Francia no son ni obreros ni campesinos estrictamente. Son gente del interior del país, en su mayoría de los casos, que viven en las diversas, generalmente de clase media, pero que tienen vehículos. Claro, tener vehículos en el capitalismo desarrollado es una cosa muy normal. Vehículos pequeños, etc. El elemento desencadenante de su movilización es el tremendo. Cuando ya estaban mal, la suba a la gasolina. Fue el desencadenante. Ya se le duplicó el precio de la gasolina, eso significa que no se podían mover. Ese fue el detonante de la gente que está saliendo a la calle. ¿Son obreros? ¿En sentido tradicional? No. Y sin embargo están luchando. Nadie les puede negar que están luchando en la calle y que quieren contra el poder establecido, ¿no? Y que están codo a codo con los socialistas y y lo mismo pasa con los movimientos, con el conjunto, los movimientos de los inmigrantes, los movimientos de las mujeres, que cada uno tiene su reivindicación específica, pero no puede triunfar sin aliarse a los otros sectores. En Estados Unidos eso lleva a la candidatura Sanders, a una comprensión de que no basta con reivindicaciones de los diversos sectores golpeados por el sistema, sino que hace falta una unidad, y en este caso no es una unidad de clase en sentido estricto, es una unidad de gente oprimida y explotada por el capital neoliberal, por el gran capital neoliberal, por las grandes corporaciones y grupos financieros especulativos, aliados al poder militar, ¿no es cierto? Y al poder, diríamos, sí, del gran capital, ¿no? Que explota a toda aquella gente que le conviene explotar, sin preguntarle si, no, tú eres burgués, no te exploto, porque tú eres de los míos. No, lo que le importa es, hay explotación de naciones, hay explotación de regiones, hay explotación, ¿no es cierto?, de colectivos sociales mucho más amplios que la clase obrera. No, si no entendemos eso y no lo ligamos además a otras cuestiones, como estas que son los... Sí, lo decía incluso muy interesante lo que decía recién Patti sobre los afectos. Por ejemplo, voy a mencionar un caso, el patriotismo. El patriotismo tiene mucha importancia en la época de hoy. ¿Por qué? Porque todo pueblo tiene, así como los principios de identidad, ¿no? Existe la identidad. Existe identidad entre los veracruzanos, existe identidad entre los sonorenses, ¿no es cierto? Y existe identidad
de miles de tipos, incluso hasta de los hinchas de fútbol. Pero hay otra identidad que está por encima de todas esas, que es la identidad nacional, que tiene que ver con una cosa: se habla la misma lengua, las instituciones nacionales son las mismas, el gobierno es el mismo, bueno, lo que se aprendió en la escuela, los héroes y los antepasados históricos son los mismos, y la comida, claro, y la comida. Entonces hay una identidad de mexicano. El, Frente a ese hecho, la explotación de la nacionalidad mexicana hace que en mucha gente el sentimiento patriótico agredido, independientemente de su posición de clase, aunque la posición de clase sigue siendo lo esencial, juegue también un papel importante, importantísimo, en el movimiento contra, en este caso, la opresión nacional, ¿no? Que se manifiesta esa opresión nacional, obviamente, en agentes de esa opresión. Entonces se suman la explotación nacional, la explotación internacional. Es complejo este movimiento, ¿no es cierto? ¿No? Depende mucho de la coyuntura, del grado de comprensión que la gente tenga de una situación que es más difícil que cuando el conflicto es clase contra clase. No, pero que es evidente quiénes están y quiénes no están, ¿no es cierto? ¿No? O sea, sí, bueno, ya termino. O sea, no se trata de toda gente que lucha contra el establishment, por llamarle de una manera, contra las fuerzas dominantes. A ver, ¿sos obrero o sos burgués? Para ver si puedes entrar. Ese será otro problema menor, que habrá contradicciones, desde luego, entre esa posición. El problema es cambiar este sistema, ¿no? Con la fuerza, ¿con quiénes? Con los que quieran y con los que se movilicen. Para mí es básico, porque si no, ¿en qué caemos? Si no entendemos conceptualmente esto, tenemos un conflicto en la cabeza. En la cabeza, el aspecto racional al de los libros, que es de lo que existió en el siglo XIX. Y como vemos una cosa distinta, entonces no entendemos nada. Y al no entender nada, no pueden meter cualquier fantasía, porque todas son iguales. Se trata de conceptualizar y entender lo que realmente pasa para no verlo como una fantasía o como una casualidad histórica, sino como una cosa que está pasando en todo el mundo. Porque es distinta la naturaleza del capitalismo actual y distinta la naturaleza de sus conflictos. No totalmente distinta, en gran parte distinta. Bueno, eso sería todo el énfasis que todas las clases y todo lo que digo tienen que ver con eso, ¿no es cierto? Y culminan en el aspecto de las luchas, ¿no es cierto? No, no, o sea, bueno. Seguimos, Alejandro. Claro, claro. La próxima. Gracias. Nos vemos en la próxima, el viernes 28. Gracias por su asistencia. Nos vemos. Gracias, Alejandro. Sí, sí, no, sí. Senté a